tú, Señor, nos has traído, Señor, a este lugar. Señor, permite, Padre, que esta palabra, Señor, sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, que salgamos, Señor, de aquí diferentes, Padre, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, que nada de lo que yo diga, Señor, salga de mí, Padre, sino que venga de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, entrónate en esta noche, Señor, y sé tú tomando el control. En el nombre de Jesús, amén. Y pues, pueden tomar asiento, hermanos. Yo a esta prédica le llamé un obrero aprobado por Dios. Y pues, yo creo que es como cuando a veces pensamos en el servicio, podemos pensar en muchas áreas, ¿verdad? Y pensamos que el servicio se trata de servir aquí en la iglesia, de estar en la alabanza o de estar en algún ministerio, ¿verdad? De aquí de la iglesia. A lo mejor pensamos que eso se trata solamente el servicio, pero no es así. El servicio es en todo momento y en donde quiera que estamos. Y lo que quería hablar es un poco de los ejemplos, ¿verdad? Del servicio de Jesús aquí en la tierra. Mientras Él estuvo aquí, Él fue obediente, fue valiente y fue un siervo incondicional, ¿verdad? Nunca se echó para atrás, aunque tuvo muchas oportunidades de decir, ¿sabes qué, Dios? Ya aquí ya no puedo, tiro la toalla y se acabó. Mas, sin embargo, Él fue fiel, ¿verdad? Fue fiel hasta el final y llevó una vida perfecta y sin pecado. En todo momento tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de Él decir, ¿sabes qué? Ya no más, hasta aquí terminó. Pero Él sabía que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Y que dentro de ese propósito estábamos todos nosotros y había salvación para muchos. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Porque mandó un siervo fiel a que diera todo por nosotros. Entonces, el punto número 1 le puse ser íntegro, honesto, ejemplar y responsable. Esas son unas características, hermanos, de poder ser un obrero, ¿verdad? Que Dios aprueba aquel que es íntegro, aquel que es honesto, aquel que busca ser de ejemplo y aquel que es responsable, ¿verdad? Porque no podemos ser irresponsables dentro del servicio del Señor, amén. Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, de esas características es este joven llamado José, ¿verdad? Que a su corta edad, dice la palabra de Dios, que a su corta edad de 17 años, su papá le confió un trabajo, ¿verdad?, que era apacentar a las ovejas. Y dice aquí que, le puse aquí, la Biblia habla de cómo Jacob tenía preferencia, ¿verdad?, hacia José, hacia ese hijo amado que él quería tanto. Era muy diferente con él a como era con sus otros hijos. A diferencia de sus hermanos mayores, le dio una túnica especial y diferente. Todos sabemos que José era especial, ¿verdad? Que José era diferente a sus hermanos. Cuando José iba con sus hermanos a trabajar y regresaban, él venía y le decía a su papá lo que sus hermanos habían hecho mal, en la manera en que ellos se comportaban, en la manera en que ellos eran, ¿verdad? Y trabajaban. Y ellos les caía súper gordo que él hiciera eso porque pues los iba a acusar todo el tiempo con su papá. Entonces, todo eso empezó a crear mucho odio de los hermanos de José hacia él. Y a pesar de que José veía, ¿verdad?, en la manera de que sus hermanos, pues me imagino que lo trataban no tan bien, porque pues sí que no les caía muy bien por lo que él hacía, ¿verdad? Pero sin embargo, José decidió que a pesar de cómo lo trataban, él seguía tratando igual a sus hermanos y seguía hablando con su papá y diciéndole lo que ellos hacían mal, porque él estaba consciente de que él no quería ser parte del pecado que sus hermanos cometían al tener ese comportamiento. Y la Biblia dice y habla mucho de cómo José era un hombre íntegro, ¿verdad? Y que habla de estas características, que él era responsable, honesto, en todos los sentidos era ejemplar, ¿verdad? Quería ser de ejemplo, aunque era más pequeño que sus hermanos, él quería ser de ejemplo para ellos. Entonces,
yo creo que ante el mundo pudiera ser como la manera de ser de José un poco egoísta, ¿verdad? Por cómo era su comportamiento, que iba y podían decir, murmuraba de sus hermanos, ¿verdad? O que a lo mejor se veía como que él era egoísta en el aspecto de que pues siempre los estaba acusando de lo malo que hacían. Y yo creo que en el mundo pueden ver que la reacción de los hermanos hacia él puede ser normal, ¿verdad? Porque pues dirían, pobrecitos, su papá los trata diferente, no es con ellos como es con su hijo menor, los trata diferentes. Y encima de todo los acusaba todo el tiempo con su papá, ¿verdad? Pero en Levítico 5:1 dice, si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Y en Mateo 7:12 dice, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Y pues esto no quiere decir que si vemos algo vayamos corriendo, ¿verdad? Como decía el comercial, ve y cuéntaselo a quien más confianza se lo tengas. No se trata de eso, porque no podemos hacer eso. Eso se convierte en murmuración. Al contrario, nosotros debemos de ir con las autoridades, ¿verdad? De la iglesia y llevar la situación a la persona correcta. Y le puse aquí, podemos ser de bendición o de tropiezo para la vida de otros cuando encubrimos cosas que están haciendo por medio de que vayan a pensar que estamos murmurando de ellos. Debemos de ir a hablarlo, ¿verdad? Y traerlo delante de las autoridades. Y cuando lo traemos, no podemos nosotros pensar que en cómo lo van a solucionar o cuándo lo van a solucionar, porque eso es algo que no nos debe de importar, hermanos. Si nosotros vemos algo, lo traemos delante de nuestras autoridades, ya sean nuestros líderes, el pastor, nuestros ancianos, las esposas de los ancianos, ¿verdad? Podemos traerlo y lo que hagan con la situación a nosotros no nos debe de importar. ¿Cuándo la van a solucionar? Mucho menos, ¿verdad? Eso no nos da derecho a guardar lo que vimos, ¿verdad? Del pensar de que van a decir que estamos murmurando, sino al contrario, en el momento que lo pasamos a la persona correcta, ya no hay necesidad de hablarlo con alguien más de ello, porque entonces ahí se convierte en murmuración. Entonces, vemos algo, lo traemos delante de las autoridades, ¿verdad? Y allí debe de quedar borrado dentro de nosotros. Ya no debemos de seguir arrastrando con eso. Si hacemos las cosas de corazón y con intenciones correctas, no habrá necesidad de que cosas así pasen, sino al contrario, será de bendición para la persona que está pasando por alguna situación difícil. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, madurar en esta área y ser honestos y llevar el mensaje con un corazón correcto y no para querer dañar a las personas que están involucradas. No podemos venir a traer ese mensaje, ¿verdad?, de que es que pasó esto y vimos lo otro, con el afán de decir para que se meten problemas y a lo mejor lo bajen del sonido o lo bajen del servicio que está haciendo en la iglesia, porque sabemos que a veces puede suceder algo así, ¿verdad? Pero cuando nosotros traemos ese mensaje a las autoridades con un corazón correcto, como lo hacía José con su papá, no tenemos nosotros de qué preocuparnos, ¿verdad? Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en Redentor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante. Dice aquí, ¿verdad?, que corramos con paciencia y no dejemos que nuestras emociones o enojo reaccionen por nosotros. Seamos íntegros y enemigos del pecado y a la misma vez siendo de bendición para aquellos que aún no han entendido el plan de Dios en sus vidas. Amén. Y dice en 2 de Timoteo 14, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. José así se presentaba delante de su papá, porque él sabía que las intenciones con las cuales iba con él eran con un corazón sincero, ¿verdad? Y si tus intenciones son buenas, aunque la persona que esté involucrada en la situación, ¿verdad?, se llegue a enterar que fuiste tú quien fue y dijo eso, no tienes nada de qué preocuparte, porque tu corazón, si tu corazón lo hizo con las intenciones buenas, no te tienes por qué preocupar de lo que vaya a pensar la persona de ti, porque en realidad el Señor va a obrar en esa persona en algún momento. Le va a revelar, ¿verdad?, que fue por su bien y que tú lo llevaste a la persona correcta y no lo hiciste murmuración en algún otro sentido. Le puse aquí, no podemos confundir el servicio o posición que tengamos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en nuestro hogar, etcétera. Debemos de ser conscientes que como siervos de Dios es nuestra responsabilidad procurar el bienestar de los demás. Como dice, ¿verdad?, en uno de sus mandamientos, que ames a tu prójimo como a ti mismo. El poder amar a alguien a pesar de que no le caemos bien, ¿verdad?, o de que muchas veces lo que hacemos no es agradado delante de ellos, es de mucha bendición tanto para nosotros personalmente como para la otra persona. En Colosenses 3:23-24 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y si leen un poco más, ¿verdad?, de la vida de José, habla de cómo después el Señor lo puso en una posición súper alta, ¿verdad?, en la cual no importó lo que sus hermanos habían hecho en contra de él, ¿verdad? No importó lo que había él pasado, no lo detuvo al plan que Dios tenía para él. Él siguió, permaneció fiel y siguió adelante, ¿verdad? Y más adelante él ayuda a sus hermanos, él ayuda a su familia. Al principio no lo reconocían, no sabían que era él, ¿verdad? Pero después se dan cuenta que era él. Y el Señor es cuando allí obra. Entonces, por eso les digo, no importa con siempre y cuando tú vengas con un corazón sincero delante de atraer, ¿verdad?, eso que está pasando, Dios es quien va a obrar al final de todo ello. Y con esa misma pasión, ¿verdad?, que José hacía las cosas, así nosotros también deberíamos de servir a los demás sin importar lo que recibamos de ellos. En Isaías 55 del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estemos confiados de que lo que pase, Dios es quien tiene el control durante la prueba y no es nuestro deber juzgar, sino cumplir la prueba y pasarla, ¿verdad? No podemos quedarnos estancados por las situaciones que pasen a nuestro alrededor o por el comportamiento de otros hermanos, sino nuestro deber no es juzgar ni decir, sino nada más cumplirla y hacerla y pasar la prueba. Y el segundo punto le puse hacer las cosas con amor y perdonar. Y yo creo que esto
se oye bien bonito, ¿verdad? Hacer las cosas con amor y perdonar. Pero en realidad, aunque se oiga tan bonito, no es nada fácil. Cuando haces las cosas, cuando haces algo por amor, estás dispuesto a hacer todo porque quieres estar bien con la persona. Yo creo que hay veces que entre mi esposo y yo pueden pasar situaciones en las que a mí no me agrada lo que él hace o o a él no le agrada lo que yo hago, pero no puedo permanecer enojada con él porque lo amo, porque es mi pareja para toda la vida, es mi esposo para toda la vida, entonces no puedo pasar enojada con él, ¿verdad? Y hago lo posible por agradarle, porque estemos bien. Entonces, cuando tú amas a alguien, quieres hacer las cosas para estar bien con esa persona. Y pues perdonar, le puse aquí, puedes perdonar porque no te importa, porque te importa estar bien con esa persona y principalmente con Dios, ¿verdad? Es bien difícil, no sé, los que están casados a lo mejor aquí me pueden entender, o alguien que tiene un mejor amigo, una mejor amiga. Cuando estás molesto con esa persona, se te hace más difícil venir y acercarte delante de Dios, ¿verdad? Porque dices, ay, es que le acabo de decir un par de cosas y ahora cómo vengo delante de Dios que necesito algo que es completamente diferente a lo que pasó con la amiga o el amigo o el esposo o la esposa. Y es difícil, ¿verdad? Acercarte, entonces lo haces porque quieres estar bien con esa persona y quieres estar bien con Dios. Y le puse aquí que esto no quiere decir que, ¿verdad? Que por eso vamos a aguantar todo y que nos van a traer como piñata, ¿verdad? O sea, tampoco se trata de eso, de que digas, sí, yo sé que la palabra dice que si te dan una mejilla, voltees la otra, ¿verdad? Y yo sé que dice eso, pero hay cosas, hermanos, que necesitan orden y hay cosas que se necesitan hablar. Entonces, yo a veces no me siento capaz de solucionar una situación, entonces yo vengo delante ya sé, depende, ¿verdad?, en el área que esté sucediendo, ya sea con Emanuel, con Steffi, con el pastor, con mi líder de CFC, y le digo, ¿sabes qué? Está pasando esto y no sé cómo solucionarlo. Ayúdame. Y, y necesitamos a veces solucionar las cosas con mucho amor, hermanos, porque es bien difícil, ¿verdad?, venir con alguien, porque normalmente cuando pasa alguna situación de fricción, esa persona puede estar a la defensiva, ¿verdad? O puede ya estar predispuesta por alguna cosa que alguien más ya le dijo. Entonces, es bueno pedir consejo, porque el consejo seguir consejo es de sabios, y cuando uno hace algo así, el Señor bendice. Entonces, en Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Entonces, nosotros le conocemos a Dios. Nosotros hemos vivido dentro de la misericordia y el amor y la gracia de Dios. Pero hay muchos que a lo mejor, aunque hayan recibido, no se han dado cuenta de lo que podemos recibir de Dios, y a veces no son capaces de darlo, o a veces ni siquiera conocen de Dios, y es por eso que no saben. Y nosotros debemos de enseñarles, ¿verdad?, lo que es el amor, lo que es el perdón. Y la verdad, yo en el tiempo que llevo sirviendo no ha sido miel sobre rosas. No es fácil, hermanos, el servicio dentro del Señor. No es fácil, pero debemos de seguir adelante y nada no nos debe de detener. Como les mencionaba, ¿verdad?, que cuando alguien está pasando es importante traerlos a nuestras autoridades de la iglesia, ¿verdad? A lo mejor no tiene que ser precisamente de la iglesia, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu familia, puede ser en alguna área de tu vida, pero es importante tomar en cuenta a nuestros líderes, a nuestro pastor, a su esposa. Es importante recibir ese consejo porque sabemos que viene de Dios. Y yo, en especial, cuando algo está pasando entre mi esposo y yo, que no acordamos en algo,
le habla a la hermana Moni. Y la hermana Moni con mucho amor siempre me dice, mija, tienes que cambiar. Y yo al principio, cuando estaba recién casada, yo decía, pero ¿por qué yo? Si le acabo de dar una gran lista de lo que yo creo que él no está haciendo bien. ¿Por qué yo voy a cambiar? O sea, le doy otra lista más para que ella me dé la razón a mí. Pero no, me decía, mija, tú tienes que cambiar. Y yo decía, bueno, Señor, voy a seguir el consejo porque sé que viene de ti. Pero yo decía, ay, la hermana Moni de plano no sabe lo que yo vivo y cómo sufro. No, no es cierto, no sufro. Pero yo decía, ¿por qué me dice que yo tengo que cambiar? ¿Verdad? Y el otro día yo le dije, hermana Moni, yo estaba muy enojada, le dije, no con usted, pero por lo que me dijo, le dije, es que yo estaba, porque yo le hablé a la hermana Moni, pues estaba molesta, ¿verdad? Había sucedido una situación. Sí, hermano, sí nos peleamos, mi esposo y yo a veces, pero no feo, o sea, es algo que pasa en todas las parejas. Entonces yo le hablé a la hermana Moni, pues frustrada en ese momento, y como que yo le colgué y ella me dijo, tienes que cambiar tú, pues como que no te ayuda mucho eso, ¿verdad? Pero después yo le dije, hermana, quiero disculparme, le dije, porque usted no sabe, pero yo le colgué molesta. Le dije, y no me gustó lo que me dijo. Le dije, pero lo hice, enojada, muy frustrada o como haya sido, pero lo hice. Le digo, y ahora le quiero dar las gracias porque aunque me ha costado cambiar en esa parte de mi vida, ha sido de mucha bendición. Y ves los resultados y dices, wow, la hermana Moni es una sabia y sierva del Señor. Entonces, y ahora cuando le hablo, sé que a lo mejor no me va a gustar lo que me va a decir, pero sé que es de bendición lo que me va a decir y es de bendición no solo escucharlo, pero hacerlo. Y es difícil, hermanos, es difícil hacer algo que tú no quieres escuchar, porque si yo quisiera a lo mejor escuchar si yo sé que al hablarle, le hablé porque ella no me iba a decir lo que yo quería escuchar, sino me iba a decir lo que estaba bien, ¿verdad? Y pues no es fácil seguir un consejo así, ¿verdad? Pero es de mucha bendición cuando tú empiezas a ver los resultados y dices, wow, o sea, tienes razón, las cosas no son así, yo puedo cambiar. Y cuando tú haces el cambio, automáticamente empiezas a ver el cambio en la otra persona también. Y le puse aquí, si la actitud de alguien no te parece, perdónalo. Perdónalo, perdónala y pues examínate a ti misma cómo puedes cambiar tú. No te preocupes en pensar en que a lo mejor digas, ¿verdad? Es que esta persona debe ser así y le deberían de decir esto, pero hace lo que quiere y el pastor no le dice nada y no sé, ¿verdad? Nos puede pasar situaciones en las que pensamos así, pero ¿sabes qué, hermano? No te tienes que preocupar de eso, ¿verdad? Porque el Señor obra en cada uno de nosotros de diferente manera. Así que si no te parece cómo es la persona que tienes al lado tuyo, pues aguántate y cambia tú para que esa persona empiece a hacer un cambio. Amén. Entonces, le puse aquí, no siempre somos nosotros el problema, ¿verdad? No quiere decir que nosotros tenemos la culpa del comportamiento de la otra persona. Pero Dios obra diferente en cada uno de nosotros y eso debemos de ser maduros y poder entenderlo. Le puse aquí, no debemos alimentar el mal comportamiento de otros. Nuestro deber es amar y perdonar y de lo demás se encargará Dios. Dice en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Qué feo, ¿no? Qué feo que seamos parte de algo así. Entonces no podemos ser parte de ello, sino al contrario, dice, perdona la ofensa y cultiva amor. Haz a un lado la cara que te hizo el hermano cuando te recibieron allá enfrente. Haz a un lado, si no te ofrecieron agua, las aguas estaban ahí, el que quería agarró, ¿ok? Y a mí me tocó agua. No te preocupes por nada de eso.
Cambia tú. A la otra le puedes decir, hermanita, las aguas son para todos, ¿puedo agarrar una? Y la agarras y no pasa nada. Pero no esperemos a que siempre nos sirvan, porque estamos aquí para servir, no para ser servidos. Amén. Dice en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra el otro, no dice ahí, pero aguántense. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Imagínense que el Señor nos condenara todos los días por a veces cómo somos negligentes, ¿verdad? Con Él no oramos, a veces nos levantamos con las prisas, nos ponemos lo que encontramos y nos vamos al trabajo. Y ni siquiera te das el tiempo de respirar y decir, Señor, aquí estoy. Imagínense que por eso ya Dios nos condenara todo el día y dijera, ok, hoy no comes, hoy el carro no te va a prender, se te va a ponchar una llanta. No, ¿verdad? El Señor no es así, el Señor nos perdona y dice, ¿sabes qué? Te doy chance, te levantaste tarde, pero a lo mejor ahorita que llegues al trabajo me vas a dar las gracias por que te permití despertarte un día más. Entonces debemos de perdonar, hermanos. Eso es parte de ser un buen obrero, ¿verdad? Una buena persona que quiere servir al Señor, ¿verdad? Eso le agrada a Dios, que perdonemos, que amemos. No es fácil, yo lo puedo decir personalmente. No es fácil, pero es de bendición y también lo puedo decir porque lo he visto. Y el tercer punto es tener deseo de servir con valentía y humildad. El servicio a Dios, ¿verdad? Como les decía, no es nada fácil, pero es toda una aventura en la que pasas cosas sorprendentes, ¿verdad? Cosas que si le contaras a una persona que ha vivido fuera de la vida cristiana, fuera de conocer de Dios, no lo entendería. Pasas cosas que wow, te quedas sorprendido, ves milagros, ves las obras del Señor en tu vida, en la vida del que está al lado de ti y te sorprende todo eso. Es necesario tener y pedirle valentía al Señor para servir, porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales debemos de ser valientes para poder seguir adelante. Y puse este ejemplo porque cuando fuimos al water park, nos subimos a todos los slides y estaban más o menos seguras, ¿verdad? Y subimos a todas a Joseph. Faltaba una que no se había subido porque no lo dejaron subirse. O sea, sí alcanzaba la línea, pero dijeron que estaba muy flaquito y que no se podía subir. Entonces, ya casi iban a cerrar ese día y le digo, Joseph, ¿te quieres subir a ese? Y dice, sí. Y le digo, vamos. Ya había otra persona que los estaba dejando pasar. Entonces, la chica ya nos había dejado pasar un chorro de veces y entonces nos volvió a ver, pero yo creo que no se dio cuenta que Joseph estaba diferente y que nos dejan subirlo. Le digo, nos vamos a subir, ¿ok? Y yo estaba bien nerviosa porque ese juego se sentía, era el rojo por los que fueron, se sentía feo, o sea, a mí me daba miedo subirme, pero yo digo, quiero que él sienta también así chido porque es el único que le faltaba subirse. Entonces lo subí y cuando lo subí yo estaba que me temblaban los pies y estaba bien nerviosa, así casi como ahorita, estaba que ya no me aguantaba y lo subí. Y iba con mi esposo y con Jalen y íbamos allí. Y en ese momento, hermanos, yo tuve que hacer mi miedo al lado porque los otros juegos estaba el círculo, ¿verdad? Como el hoyo donde te sientas y todos tenían algo abajo. Pero creo que ese no tenía nada abajo. Entonces, él pues se podía ir hacia abajo, ¿verdad? Y estaba bien alto y de repente daba una bajada así y se ponía bien oscuro y ya no veías nada. Entonces, lo subí yo, ¿verdad? No lo subimos. No, tú no fuiste, fui yo, perdón. Lo subí y cuando iba bajando decía, mami, me voy a salir. Y yo sentí como yo me tuve que soltar de las dos manos. Y yo, pues, porque mi cuerpecito, pues, sí embonó allí, ¿verdad? O sea, no se zafaba. Entonces, yo sentía y me sentía segura de que, pues, no iba a salir volando. Y, pues, si salía, ya sabía dónde iba a llegar.
Pero yo lo detuve y hice a un lado mi miedo porque yo dije, lo tengo que detener porque él sí no se puede zafar de aquí. Entonces lo detuve, salimos y todo salió bien. Ya no se quiso volver a subir, pero fue algo así como que dices, tienes que hacer a un lado lo que tú sientes por ayudar a la persona de al lado. Y eso me llegó ese ejemplo porque le puse aquí, el servir no se trata de cómo estemos nosotros o cómo nos sentimos o si nos parece lo que dicen o lo que piensan de nosotros, ¿verdad? No, sino al contrario, debemos de hacer a un lado todas nuestras emociones y enfocarnos en cómo ayudar a la otra persona, ya que no se trata de nosotros, sino de Dios. Y al servir a los demás, servimos a Dios. Y Él se encarga de lo nuestro, ¿verdad? Es decir, que los sentimientos que nosotros tenemos, lo que nos pasa a nosotros, sí le importa a Dios. O sea, no quiere decir que tenemos que hacer todo a un lado y que nosotros no importamos. Sí, lo que nos pasa a nosotros le importa a Dios, pero por eso es importante tener una comunión cercana con Dios para poder venir y traer todas esas cargas, todas esas preocupaciones delante de Él, ¿verdad? A solas, hermanos. Hay veces que venimos delante de Dios y nos desahogamos de Él, ¿verdad? Y cuando viene alguien con nosotros, podemos escucharlos. Hay muchas veces que cuando tú no vienes y hablas con Dios de lo que te está pasando, suele suceder, y a mí me ha pasado, que te empiezan a platicar algo o te empiezan a decir algo porque, o sea, quieren hablar con alguien y le empieza a decir, ay, a mí también me pasó algo así. ¿Y sabes qué? Que también me pasó esto, y luego esto, y luego el otro. Y la persona que se sentía tan mal, pues se tuvo que quedar callada porque ya tú le empezaste a platicar tus preocupaciones, les empezaste a platicar tus problemas y quedó a un lado. Entonces es como yo hubiera dicho, ¿sabes qué, Joseph? Pues yo te dije que te subieras, pero hay a ver cómo te las arreglas porque yo tengo que ir bien agarrada aquí y si sales volando, pues sales volando. No, no podemos hacer eso. Tenemos que tomarnos el tiempo de estar delante de Dios para que cuando alguien necesite de consejo podamos escuchar, ¿verdad? Podamos escuchar lo que ellos tienen para decir. Dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, nosotros debemos de servir, ¿verdad? Con valentía y con mucha humildad. Debemos de ser humildes para poder escuchar a la otra persona, para poder hacer nuestro yo a un lado y poner a la otra persona en ese lugar, Y si ponemos a Dios en primer lugar, no tenemos que preocuparnos de nosotros y de lo que está por venir, ya que Dios se encargará de darnos paz y gozo en medio de cualquier circunstancia. Y así nosotros podemos continuar su obra sin miedo alguno. No se trata de mí, sino de Él. Entonces, si aprendemos, hermanos, a poder poner a Dios en todas las circunstancias, vamos a poder ser buenos obreros para Él. Amén. Vamos a poder ser humildes, vamos a poder ser de ejemplo, ¿verdad? Vamos a poder ser valientes para estas situaciones de poder hacernos nosotros a un lado, hacer lo que nosotros sentimos, ¿verdad? A un lado y poner lo que Dios quiere para nosotros. Y le puse aquí, el servir no se trata de cómo estemos nosotros o de cómo nos sentimos o si nos parece, ¿verdad?
debemos de hacer a un lado todas nuestras emociones y enfocarnos en cómo podemos ayudar a la otra persona. Se trata de Dios, hermanos, no de nosotros. Y si nosotros aprendemos eso ahora, nos va a ser mucho más fácil poder servirle con más gozo, con más paz, ¿verdad? Y para concluir, me gustaría que pensemos, ¿verdad?, en que debemos de ser de bendición y no de tropiezo. A veces juzgamos a las personas por lo que han hecho en el pasado. A veces juzgamos a personas por lo que hemos visto que hicieron antes y les ponemos una etiqueta de decir, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y es lo único que tú piensas de esa persona. Ya no estás dispuesto a ver lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Y qué triste, porque nosotros podemos ser de tropiezo para esa persona. Nosotros podemos ser esa barrera que no está permitiendo que esa persona avance, porque a veces con lo que decimos, con lo que pensamos, podemos ser de tropiezo para aquellos que quieren avanzar, y aunque la regaron, cometieron un error, pero quieren y tienen el deseo de avanzar y no avanzan porque nosotros a veces somos quienes los detenemos a no seguir avanzando. Y Dios nos llena de oportunidades en todo tiempo, sin importar lo que hemos hecho en el pasado, y de esa misma manera debemos de tratar a los demás siempre. En Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Un buen obrero es íntegro, responsable, de ejemplo y honesto. Actúa con amor y perdona incondicionalmente. Es humilde y valiente. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos, y si una parte de nosotros no funciona, es como si alguien no le funcionan sus piernas y está en una silla de ruedas, y de repente cuando a personas no les funcionan sus piernas y están en una silla, se les caen. De repente, así de la nada, se les caen porque no tienen control sobre ellas. Pero agarra sus dos manos y agarra una pie y se levanta un pie, y agarra la otra mano y se levanta el otro pie. No se queda ahí viendo a ver cómo los pies están así, y o sea, si alguien lo va a empujar, le dice: oye, espérame, porque necesito que mis pies estén en su lugar. No me funcionan, pero yo los voy a ayudar a estar en su lugar. Y entonces ya me puedes empujar para llevarme a donde me vas a llevar, pero espérame, porque necesito que mis manos ayuden a mis pies primero. No puedes empujar a esa persona cuando los pies los trae todas así. Obviamente que lo vas a lastimar y hasta lo puedes tirar, ¿verdad? Se puede caer. Y cuando no sé, te llegas a caer, cuando estábamos aquí arreglando, yo andaba aquí metiendo mi cuchara en donde no tenía que estar y me caí. Y cuando me caí, algo traía en la mano, creo que era un measuring tape. Se están burlando los hermanitos de allá atrás. Me caí, y cuando me caí traía algo en las manos, entonces automáticamente, pues yo lo que hice, quise cubrir mi cara, ¿verdad? Y como traía algo en la mano, no lo quise soltar. O sea, no era algo tan importante, pero no lo solté. Y me tropecé y caí en mis brazos. Entonces automáticamente yo no lo pensé en decir me voy a cubrir, pero mi cuerpo, mi cerebro se conectaron. A veces se conectan, hermanos. Se conectaron y dijeron: ¿sabes qué? Cúbrete porque te estás cayendo y te vas a lastimar. Y por inercia nuestro cuerpo reacciona, ¿verdad? Si traes una mosquita, a veces sigues aquí en el chisme, pero le haces: ajá, ¿y sí qué? Ajá, y te espantas, o sea, por inercia tu cuerpo reacciona. Así deberíamos de ser nosotros, hermanos. Por inercia, por amor al prójimo,
No podemos permitir ver a alguien tirado y no levantarlo. No podemos ver a alguien tropezándose y decir, espérate, te vas a caer. No podemos hacer eso. Tenemos que, más bien, sí, tenemos que hacer eso. Tenemos que ir y ayudarlo, ¿verdad? No nos podemos quedar de espectadores viendo cómo alguien se está destruyendo y nosotros por hablar mal de ellos, o nosotros por traer el mensaje con un corazón incorrecto, o nosotros por hacer las cosas fuera, ¿verdad?, de lo que es el hacer las cosas como a Dios le agrada, perjudicamos a esa persona. Y nosotros como iglesia no podemos poner etiquetas en las personas. No podemos hacer un lado el saber que Dios está obrando diariamente, aún en nosotros, como en la persona que tienes a un lado, a tu derecha o a tu izquierda. El Señor está obrando. No importa lo que haya hecho, no importa lo que dijo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, no importa. Para nosotros poder ser buenos obreros tenemos que ser humildes, ¿verdad? Las características que les decía, tenemos que ser íntegros. No podemos ser parte del pecado, pero debemos de traerlo con un corazón sincero y a las personas correctas, y no hacerlo murmuración. Debemos de ser de ejemplo, ser honestos, debemos de amar y perdonar. En Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así que si en algún momento alguien te ha ofendido, si en algún momento alguien ha hecho algo que no te agrada, no te preocupes, ¿sabes? Es parte de lo que Dios está haciendo en ti y en la otra persona. No te preocupes, no te sientas mal, no te sientas ofendido, no te sientas ofendida. El Señor va a obrar en ti como en la otra persona. En lugar de sentirte así, ama, perdona, sigue adelante, porque es lo que quiere el enemigo, detenernos y ponernos un freno para no seguir adelante. Pero si tú perdonas, si tú haces las cosas con amor, no importa lo que venga, el Señor es quien tiene el control y quien va a obrar en la otra persona. Y tú haz lo que tienes que hacer para cambiar. Y pues creo que es todo. Pues gloria a Dios, y ojalá que les haya hablado.